Namaste, almas bellas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Un Café con Sentidos. Hace unos meses, por causalidades de la vida, ya que yo estaba pasando por una pequeña crisis en redes, es decir, mi experiencia online me suponía una cierta discrepancia conmigo misma, pues en esos días apareció en uno de mis directos un nick que me planteaba una pregunta que se salía de lo habitual, hecho que de alguna manera captó mi atención. Y desde ese momento sentí una conexión especial, ya que sin ella saberlo de alguna manera me ayudó a entender cuál era mi propósito real y sanar ciertas dudas que tenía en ese momento. Pasó el tiempo y de esas consultas online surgió la necesidad de hablar en privado. Y en ese punto surge este podcast. Claudia, que así se llama la persona que me acompañará en breves momentos, me hizo partícipe de su historia, a la que hoy daremos voz. ¿Por qué? Pues porque hay que visibilizar y dar naturalidad a un proceso por el que desgraciadamente pasan muchas parejas. Hoy hablamos del duelo neonatal, cómo lo viven esas parejas y cómo las personas de su entorno podemos apoyar a esos papis que están pasando por esos duros momentos, dejando claro desde ya el máximo respeto por esas parejas que vivan su duelo y necesidades de manera distinta. Así que empezamos dándole la bienvenida a Claudia. Buenos días, Claudia, ¿qué tal estás? Hola, buenos días. Bien, gracias por querer hacer esta conversa conmigo, agradecida. Y bien, un poquito, pues eso, esforzándonos cada día, como digo yo. Perfecto. Si te parece, ¿nos pones en contexto de tu historia? Claro, por supuesto. Yo me quedé embarazada de una bebé maravillosa que tardó muchísimo en venir, por cierto, matizo. Y durante el embarazo estuve muy controlada porque, bueno, soy diabética, entonces pues cada 2 semanas me tenían que ver en el hospital. Y estuve muy controlada. Pero en la semana 32, 33, algo en la cabecita no les cuadraba. Entonces empezaron a hacer muchas pruebas, hasta que en una de tantas pruebas salió que mi hija tenía una alteración cromosómica incompatible con la vida. Es decir, era una niña que probablemente iba a fallecer una vez nacida, o bien al cabo del tiempo iba a fallecer, o bien iba a tener una serie de convulsiones, iba a tener pues no movilidad reducida, problemas intelectuales, etc. Por lo que el comité médico nos recomendó que tomáramos pues la decisión más fuerte de nuestra vida, que es en el 8º mes de embarazo, interrumpir legalmente el embarazo. Bueno, eso es un jarro de agua fría, no más. Me imagino. Todos nuestros esquemas se derrumban. Esperas vida y te encuentras con que tienes que tomar una decisión más fuerte de tu vida, que sin duda es un acto de amor, porque tú lo que no quieres es que tu bebé o tu hijo sufra. Entonces, bien asesorados por la maternidad de Barcelona, tomamos la decisión con el cuadro médico de interrumpir legalmente este embarazo. Durmieron a la bebé, durmieron a Cora y al cabo de un par de días parí a esa bebé y pude conocerla y estar con ella. Una pregunta, ahora que tuviste que parir de forma natural. Sí, fue un parto natural, pero fue un parto respetado. Es decir, tuve la suerte de estar en un hospital humanizado, es decir, un hospital que tiene un protocolo, y que me durmieron a mi hija un jueves, ponen un líquido en el cordón umbilical para que no sufra, la duermen, y yo hasta el sábado no me puse de parto, es decir, no parí. Sí que es verdad que supongo que estaba bien medicada porque el bebé pues ya no le iba pues toda esa anestesia o todo ese tranquilizantes no le iban a afectar, ¿no? Pero yo hasta el sábado no parí. Tuve un parto bastante bueno,
la verdad, con una comadrona excepcional, maravillosa, pero reconozco que yo fui afortunada en este aspecto. Porque, claro, luego, a raíz de mi historia, te juntas con otras mamás porque necesitas rodearte de gente que ha vivido lo tuyo para poderte sentir comprendida. Ujú. Y hay gente que no tuvo esta suerte. A día de hoy... Es que me parece un proceso durísimo, francamente. A pesar de que seas de las afortunadas. ¿Cuál sería para ti el punto más importante del proceso? Dentro de esa vorágine emocional tremenda, ¿no? Nosotros tuvimos, no sé si la suerte, por decírtelo de alguna manera, Sí, sí. que nos preparó el médico. Los médicos nos dijeron, hay que hacer esto y hay que interrumpir por tu bebé porque no viene bien, ¿no? Pero hay familias que van a hacerse una ecografía y se enteran de que no hay latido. O hay mamás o papás que van a hacerse las correas a último momento y se enteran de que su bebé ha fallecido. Nosotros tuvimos un proceso de prepararnos, aunque sean poquitos días, pero nosotros tuvimos el proceso de prepararnos con la bolsita del bebé, su ropita que le pondríamos, su arrullo, su muñequito, lo trajimos todo al hospital, vinimos preparados. Lo importante, creo, lo más importante es, ya sé que hay familias que se enteran unos instantes antes. Nosotros tuvimos, ya te digo, suerte de enterarnos un par de días antes, pero lo importante es hacer caso a los médicos porque ellos saben, ellos te asesoran. Si te recomiendan que veas a tu bebé y que lo abraces, hazlo porque te puedas arrepentir. Si te recomiendan que estés con él un ratito, que te lo suban a la habitación, que te intentes despedir, que des gracias por todo lo que has vivido con él, hazlo, porque si no luego te puedes arrepentir. Yo lo que no quiero es que estas familias se puedan arrepentir de nada. Lo duro, eso es muy duro, pero lo duro luego es cuando vuelves a casa. Cuando vuelves a casa es lo más duro. Entonces, aquí ya estás destrozada o destrozado. Ya no hay nada más que hacer. No hay nada. Estás vacía en todos los aspectos. Tu corazón se lo han llevado, se lo ha llevado tu hijo. Y estás encantado porque te irías con él, la verdad. Yo solo deseaba morirme. Qué fuerte. No pintaba nada aquí. Yo me hubiera tirado por el balcón, la verdad que no me atrevía. Pero lo peor es cuando llegas a casa. Es lo peor. Por eso la importancia de sentirte protegido y cuidado por la familia y por tus amigos y por la gente que te quiere. La gente que te quiere no nos puede dejar solos. Y ese me das pie a la segunda pregunta. ¿Qué es lo que realmente necesita o espera una pareja, una persona que está pasando por este proceso de las personas más íntimas, ¿no? De su entorno más cercano, sean padres, amigos, familia, etcétera? ¿Qué es lo que necesitáis? En ese momento no sabes lo que necesitas. Lo único que dices es que quiero estar solo, porque no estás tan mal, que no quieres ni que te vean mal, ni sabes lo que quieres. Sabes lo que quieres a tu hijo, claro. A tu hija, no están. No sabes lo que quieres, estás en shock. Entonces, por mucho que digáis, no vengáis a casa, no quiero estar solo, no es verdad, no es verdad. Necesitas estar protegido, necesitas que tu familia te sustenta, te proteja, te venga a ver, te saque de la cama, te traiga tuppers, lo mismo que a lo mejor harían si fuera un bebé, ¿sabes? Incluso si me apuras ese ramo de flores que traeríais al hospital. Esa familia quiere hablar de su hijo. Y esa familia y la gente de alrededor tiene que sostener. Están tan sensibles, están tan rotos que no pueden sentir dolor, más dolor. Entonces, yo recomendaría protegerlos, estar con ellos, cuidarlos, hablar de sus bebés. Nosotros, por ejemplo, pudimos hacer fotos de nuestra hija. La importancia de que vengan a ver las fotos. O nosotros poder hablar de nuestra hija. Es que los papás quieren hablar de sus hijos. Yo también quería. Entonces, escuchar. Ya sé que a veces pues, te puede parecer bastante fuerte, ¿no? Mi hija o mi hermana me quiere enseñar unas fotos, ¿no? Yo no quiero. Pues te aguantas y las miras. Por el bien de tu familia que está hecho
hecho caldo, ¿no? Entonces, sobre todo, es cómo hacerlo, que también puede pasar, que no sepas cómo hacerlo, pedir ayuda. Hay asociaciones, hay terapeutas, hay que os expliquen cómo lo puedo hacer, pero no dejar pasar el tiempo, porque luego echas la vista atrás y dices, jo, pues a lo mejor necesitaba que estuvieran más encima mío, o bueno, yo les recomendaría eso. Bueno, creo que me has contestado de alguna forma la siguiente pregunta, ¿no? Porque en nuestras conversaciones así en privado, yo ya te he comentado que a mí de alguna forma me has acercado más a esas necesidades, ¿no? Porque en ocasiones, te lo digo a título personal también, cuando te encuentras frente a personas con estos procesos, no sabes hasta qué punto esa persona te puede agradecer, pues como tú me dijiste hace relativamente poco, ¿no? Que te felicite por el Día de la Madre, por ejemplo, porque en sí eres madre, has sido madre y eres madre, ¿no? Pero quizás desde el punto de vista de las personas que están alejadas, es como decir, ostras, si ahora yo la felicito, al igual abro heridas, ¿no? Tú eso lo puedes llegar a entender. Es que es muy complicado. Yo creo que la herida que tenemos es tan grande que removernos es que nosotros ya estamos removidos. Abrirnos algo es que ya estamos abiertos. Es decir, a mí me duele que no se me reconozca, a mí me duele que la gente no me pregunte, a mí me duele que no den voz a Cora, a mi hija, a mí me duele. Pero también puedo entender que haya parejas que no quieran o que aún no estén preparados para hablar de sus hijos. Y esas parejas es probable que os digan, no quiero hablar, o no me apetece. Pero ante la duda, yo creo que siempre está, ¿no?, el interés. ¿Quieres hablar de tu bebé? ¿Quieres enseñarme algunas fotos? ¿O quieres que, no sé, acercarte? Porque creo que es más doloroso hacer ver que no ha pasado, cubrir un tupido velo. Eso me mata, sobre todo de mis familiares, me mata. Es como si a veces si no hubiera existido mi hija. Y eso es que es muy doloroso. Y si ya te digo, si hay alguna familia que no quiere hablar del tema o no quiere ser recordado, lo que sea, creo que os lo dirá. Y creo que os lo dirá bien, de buenas palabras, porque si es la otra persona que está mostrando interés y eres tú la que no quieres, bueno, por lo menos está mostrando interés. No creo que os tenga que contestar mal. Si lo hace, entenderla, que tampoco está en un buen momento, ¿no? Pero yo creo que es importante hablar y decir el día de la madre, el día de su cumpleaños, el día de sus santos, si lo celebráis, yo qué sé, el día, no sé, o cualquier día. ¿Tú te has sentido apoyada en este proceso? Yo me sentí apoyada por mucha gente, sí. Sí, yo me sentí apoyada por mucha gente. Y de otra que no me lo esperaba para nada, ¿no? Ya. Pero sí que estoy protegida, ¿eh? Tengo familiares, tengo amigos que nos han protegido muchísimo y que no nos han dejado solos. Me siento afortunada. Perfecto. Antes has comentado, ¿no?, cosas como el tener fotografías de esos bebés. A mí he de reconocer que cuando me contaste tu historia, evidentemente pues te interesas, ¿no?, por conocer un poco el proceso. Y es cierto que a mí personalmente me impactó muchísimo ver las fotografías. O sea, me impactó. Pero a la vez me dio el punto de entender esa necesidad de visibilizar, ¿no?, a ese bebé, a ese hijo que por desgracia, por distintos motivos, pues no ha podido llenar los días, pero que ha existido, ¿no? ¿Crees que es importante para las familias no solo eso, sino que además las personas de vuestro entorno vayan al hospital, tengan fotografías? Porque yo he visto no solo de los padres, sino de tíos, abuelos, fotografías con esos bebés. ¿Crees que es importante incluir a ese entorno más íntimo, ¿no?, en esos momentos?
Te he de decir que sí. Te he de decir que sí. Que lo hagas. De hecho, yo porque me pilló un poco con COVID, el tema del que aún había restricciones en los hospitales y demás, pero por ejemplo aquí en Barcelona hay una fotógrafa que trabaja el duelo totalmente gratuita, se llama Norma Grau, y Norma se encarga de hacer fotografía de estos bebés porque necesitamos las fotos de nuestros bebés. Las necesitamos para transitar nuestro dolor, para seguir recordándolas, porque si no te olvidas, es que si no te olvidas, porque aparte yo en ese momento estaba drogada, estaba medicada, tú imagínate, por mucho que yo la haya podido abrazar y ver, a lo mejor yo no recuerdo tanto su carita, pero las fotos me ayudan a transitar. Me arrepiento de tener pocas, pero claro, yo estaba de aquella manera. Por eso te digo que a veces los papás no pueden hacer las fotos porque no están en las mejores condiciones, pero los familiares sí que pueden. Y también te digo, poderse despedir también de un nieto, de una nieta, de un sobrino, de un hermano, me parece maravilloso, porque es de ceremonia, es decir, es despedir a un familiar. Nosotros cuando fallece un familiar, un amigo, pues vamos a su entierro, o su tanatorio, o se hace una pequeña celebración. Sí. Y aquí pues también es muy importante, es que es importante para transitar, es importante para esa abuela. Y lo que te digo de la fotógrafa, los papás a veces no estamos preparados para fotografiar, en cambio esta fotógrafa te ayuda, las fotos, las edita, y hay familias que pues no han podido hacer fotos de sus bebés, pero esta fotógrafa hace fotos de sus recuerdos, pero tener algo es importante para poder transitar. Sí. Yo, si te parece, de las personas de las que estés hablando, tanto de la fotógrafa como de distintas asociaciones donde se pueda ir a pedir ayuda, después en privado me pasas nombres y tal y lo pondremos en la cajita de información, si te parece, ¿de acuerdo? Sí, fantástico, todo lo que podamos ayudar. Maravilla. Entonces, una pregunta que, como te he dicho antes de empezar, me ha surgido así. Evidentemente el foco es en la pareja, o sea, por lo menos mi foco, pero también es cierto que en estos procesos generalmente se pone más hincapié en la mamá porque es la que pasa el embarazo, la que tiene que parir, la que tiene que seguir tratamientos, etcétera, 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 ¿no? Y el papá es como que queda olvidado un poco en el proceso, ¿no? O que quizás no se le da tantísima importancia. ¿Cómo lo ha podido o cómo has visto que ha podido vivir ese proceso tu pareja? No tengo que decir que para él ha sido duro, porque incluso laboralmente tampoco se portaron muy bien. Es algo que, bueno, pues a veces es la vida, ¿no? Pero te tengo que decir que en el caso de mi pareja David, no me ha dejado sola en ningún momento. Yo sé que él, si yo lloraba, él no podía llorar, lo sé. Y cuando él lloraba, yo intentaba aguantar para que él tuviera su momento de llorar, porque lo necesita. Él me sostuvo, él estuvo conmigo, ha estado, bueno, y está brutal el trabajo de él, el sobreesfuerzo. Él pues también ha tenido que ir a terapia, la verdad, hemos ido a terapia los dos. Él también por su cuenta, yo también por la mía, porque es importante también, pero él pues ha tenido que ir. Él ha estado también, por suerte, familiarmente, todo lo que es su madre, su hermana, su marido de su madre, etc., ha estado muy protegido, es decir, todos nos han sostenido los dos, pero entiéndeme, es muy importante que tu familia tan cercana te sostenga, hayan venido a ver las fotos de tu hija, te hayan encontrado incluso parecido porque se parece mucho a él. Entonces, pues eso a él también le ha ayudado mucho, el estar protegido por su familia, el sentirse cuidado y el ayudarle a transitar. Sus amigos también, pero sí que es verdad pues que, bueno, a lo mejor también se esperaba, ¿no?, de otra gente cercana como otra familia a lo mejor, o algo, ¿no?, como estás, no sé, a lo mejor sí que hay gente pues que se han
focalizado más en mí, tal vez, por mi recuperación postparto o por todo eso que, claro, no deja de ser bastante... Claro, es que evidentemente físicamente es indudable que la mujer es la que se lleva la parte gorda, ¿no? Pero emocionalmente la pérdida de un hijo no deja de ser la pérdida de un hijo tanto de mamá como de papá, ¿no? Y el papá es como que a veces queda así un poco en el limbo, ¿no? De decir, bueno... David, ahora no me acuerdo bien cómo dijo esta frase una vez, ¿eh? Pero fue algo como, se ha ido mi hija, pero es que mi pareja tampoco está. O sea, mi pareja también ya no es, ya se ha ido con ella. Aunque él también, pero eso no se atrevía a decirlo, no, pero una parte mía, por no decir toda, se fue con ella. Y claro, el proceso de él, él también se quedó con los brazos vacíos. Brazos vacíos, su pareja fatal, él también porque él esperaba una criatura, teníamos aquí todo montado, bueno, de hecho. Yeah. Así que, pero claro, nosotros lo único que nos ha quedado de nuestra hija son sueños, recuerdos poquitos, y él igual. Entonces, lamentablemente, pues los que no pasan por el proceso de parir, pues son los que tienen que estar al pie, tienen que estar bien, fuertes para sostener a esta pareja y que no se derrumba. Pero bueno, él se ha derrumbado un montón de veces, porque es que bueno, de puertas que... Mira, yo me gustaría matizarte algo que has dicho con todo el respeto del mundo, que dices, a nosotros solo nos ha quedado los sueños. Yo te diría que no. Os ha quedado un amor infinito hacia vuestra hija y de ella hacia vosotros. Eso es impagable. Eso es tangible. Es el amor más fuerte de mi vida. O sea, el amor incondicional es el que... Eso es tangible. O sea, no son sueños de esos que se evaporan. Ese amor siempre va a estar. Tan solo quería matizar, hacer esa percepción. El amor más fuerte. Sí, vamos, y mi hija va por delante, mío. O sea, que a quien no lo entienda no pasa nada, pero siempre le voy a dar voz. No, y me parece maravilloso. Ya te he dicho en más de una ocasión que a mí me has ayudado en ese aspecto como a naturalizar ese proceso, ¿no? Porque también vivimos en una sociedad donde el duelo, la muerte, queda como así como muy socavada, ¿no? Como que pasamos de puntillas por son temas demasiado emocionales quizás. Y es cierto que sobre todo en esos casos que de alguna forma, aun estando presentes, no han tenido una presencia, ¿no? en los días, en el día a día, pues creo que es importante, sobre todo para los papis, ¿no? Que realmente se reconozca el hecho de ser madre, ¿no? Bueno. Es que no se nos reconoce. Es decir, yo si tengo un segundo hijo, va a ser el primero que figure. Esto es muy doloroso. Muy doloroso. Perdona que... No, tranquila. Te he dicho que es tu espacio, que aquí lo que tú hagas, bien hecho está. Eso es doloroso. Yo creo que la sociedad, la política, llámalo como tú quieras, no ayuda en ese aspecto. Si nuestra hija figurara, ya ves tú, en el libro de familia como primera hija, sí, fallecida. Nació el 5 de marzo del 2022 a las 11:38, no me voy a olvidar. Sí, nació fallecida, pero nació la primera, ya está. ¿Y no queda inscrita legalmente? No nos dejan. Yo cobré un permiso de maternidad porque superaba las semanas y porque no podía trabajar, tenía que recuperar tanto física como psicológicamente. Suerte, digamos, este permiso está, pero no se reconoce mi hija por ningún lado, ¿no? Si tuviera otro hijo, pues sería el primero. Legalmente. Legalmente, exacto, sí. Pero son cositas que parece que no, pero ayudarían un montón a las familias. Ayudarían muchísimo. Totalmente. Pero bueno, sí, hay mamás que siguen luchando para que esto se vaya cambiando, claro. El permiso de paternidad no lo tuvo David,
porque él no fue padre ese día. Claro, es lo que te decía, ¿no? Que al final, entendiendo que la mujer, repito, es la que pasa por los procesos hospitalarios, sanitarios, etcétera, pero los padres también tienen ese proceso, ¿no? Y deberían también tener esa visión de la sociedad, ¿no? Total. Es que están como un poco apartados. Al limbo, en el limbo. Quedan, soy papá, pero no soy papá. Total, eso es, en el limbo, nunca mejor dicho. Bueno, ya para ir acabando, tú dentro, puede sonar así un poco heavy, ¿no? Lo que voy a decir, pero vosotros habéis, dentro de todo ese proceso, habéis podido tener a Cora entre los brazos, la habéis podido tocar, oler, visibilizar, ¿no? Saber que... Pero hay muchos papis, hay muchas parejas que no tienen esa suerte, que por circunstancias tienen esa pérdida pues mucho antes de poder tener al bebé en brazos. ¿Tú crees que esas parejas necesitan algún tipo de apoyo distinto, algo para poder tener esa, como tú tienes esa fotografía de Cora, ¿no? Es decir, he sido mamá o he sido papá. A ver, sí que es verdad que antiguamente pues esto era como muy alarmante. Uh-huh. Una aberración, me dijo una vez mi primo, cuando le dije que había hecho fotografías de mi hija. ¿Que te dijo, perdona, que era que una aberración? Que le parecía una aberración, sí. Luego más o menos lo intentaba entender, pero la primera palabra que le salió fue eso. Un chico de 30 y pocos años. Madre mía. Bueno, lo que he escuchado muchas cosas, muchas. Y de mi familia he escuchado por unas que has de saber. Es que no las quiero recordar. Pero es que eso ya es una falta de empatía brutal. O sea, ya no es que seas más o menos consciente o tengas la mente más o menos abierta, ¿no? Es simplemente que eres incapaz de empatizar con la persona que tienes enfrente. O sea, inteligencia emocional falta mucha. A ver si continuamos en el cole trabajándolo, porque inteligencia emocional es muy importante para nuestro día a día en todos los aspectos de la vida. Uh-huh. Pero bueno, este será otro podcast si quieres. Cuando quieras. Pero hay muchas familias que no hicieron sus fotos porque eran otras épocas o eran... Quiere decir que esto, lo que te diré, a lo mejor suena un poco alarmante, pero en los hospitales se hacen fotografías de autopsia. Uh-huh. Y hay una chica que se encarga de recapitular estas fotografías, hablando con el hospital, haciendo muchas negociaciones, se las pueden dar a las familias, esas fotografías se las pueden dar a las familias, o sea que quede muy claro. Entonces esta editora lo que hace es conseguir estas fotografías de autopsia, las edita de tal manera que parece que estén en una cunita o que estén con un arrullo. Uh-huh. y bueno, pues los papás pueden tener un recuerdo. Uh-huh. Pero a veces esas fotografías de autopsia no están, porque antiguamente, si te hablo de hace muchos años, pues no se hacía, etc. No es algo que se haga desde hace poco, siempre se ha hecho fotografía de autopsia. De todas formas, déjame que te haga una pregunta, una reflexión. Yo no lo sé, pero sí burocráticamente cuesta o tienes que insistir mucho en que te den esas fotografías, teniendo en cuenta que los padres quizás no están en las condiciones más óptimas como para iniciar una lucha burocrática, ¿no? Es quizás un tanto complicado ese punto, ¿no? Por eso, en este aspecto se encarga esta chica, para que no lo tengan que hacer los papás. Ajá. A veces los papás sí que tienen que ir, como padres legales o como personal legal, pero estos movimientos se encarga ella. A mí me parece, es una mamá que falleció su hija, y ella le da fuerza para poder, bueno, pues transitar su duelo. Pero aparte de esto, pues si no tienes ninguna foto de tu bebé, si puedes conseguir, porque nunca se hizo ninguna fotografía de autopsia, no tenemos nada, pues también puedes fotografiar sus recuerdos. La fotografía que te decía antes, Norma, uh-huh. Pues a veces también puedes llevar sus cositas, puedes llevar sus chupetes, su muñequito, y entre ella y vosotros, pues os hace un reportaje de fotos y quizás no se ve, no está, pero está.
necesitan sus cositas, necesitan su esencia. Y todo esto ayuda a transitar. Ayuda a transitar, que es lo más importante. Siempre vas a tener este duelo. Siempre has de pasar todas las fases del duelo. Pero lo importante de poderlo transitar y poderlo llevar de la mejor manera, yo diría a todos los papás que hagan todo lo que esté en sus manos. Por eso te decía también lo del tema de las asociaciones, porque son las que saben de esto y las que te pueden guiar, las que te pueden decir qué pasos hacer. Yo siempre digo que escuchen y que hagan todo lo que puedan hacer y que no se arrepientan de decir, ay, no lo hice. Entonces, bueno, las fotos, ya te digo, esta opción, que es la fotografía de autopsia, parece ser que está en todos los hospitales, algunos no, y que bueno, que esta chica pues se encarga un poco de pulir esa imagen, ¿no? Y ponértela bonita y tener un recuerdo de tu bebé, tu hijo. Perfecto. Pues creo que te dejo el micro por si quieres nombrar asociaciones, personas, si quieres hacer alguna última reflexión, todo tuyo. Yo quería decir que el 15 de octubre se conmemora el Día Mundial de Concienciación sobre la Muerte Gestacional, perinatal y neonatal. Y decir que conmemorar hace alusión a la posibilidad de recordar públicamente un hecho de la vida de miles de mujeres y familias en el mundo que sucede a diario y que habitualmente se sufre en silencio. Y decirte que el 15 de octubre en muchos lugares de España, de muchas provincias, en muchas localidades, se hacen eventos para este día, para conmemorar a estos recién nacidos, o a estos bebés, perdón, que fallecieron antes o después de haber nacido, y que yo fui personalmente el 15 de octubre de 2022 a uno de los eventos que se hicieron en Cataluña y fue maravilloso. Fue maravilloso, tiramos globos de helio, construimos estrellitas, hicimos chapas de cada bebé con su nombre, bueno, fue maravilloso. Entonces también ves a otras familias que llevan con sus barriguitas porque ya han conseguido pues volver a quedarse embarazados y ves que bueno, pues no sé, es muy bonito. Yo con mis suegros y mi madre, con David evidentemente, y fue maravilloso. Y ya te digo, es el 15 de octubre y se hace en distintos puntos de España, ¿eh? Da igual, donde te encuentres habrá alguno. Y salió por las noticias también, o sea que bueno. Anotamos la fecha. Anotamos. Y luego también como asociaciones yo he remarcado 3, que son las que la primera semana me puse en contacto con ellos. Fue a Contracor, que es una asociación del duelo por interrupción del embarazo, en mi caso. Luego también está Petits amb Llum, que es catalana, que está formada por familias que han sufrido la muerte de un hijo, tanto antes como después de haber parido, es decir, hay familias que les fallece el hijo a los 6 días, a los 15. Y luego también quiero nombrar a la Capsa de Racós. La Capsa de Racós es una asociación que se encarga de crear cajitas con recuerdos que te las da el hospital el día que fallece tu bebé, es decir, te la da el hospital y te ponen las fachadas de las huellas de los del bebé, sí. Exacto, o un trocito de cordón o un trocito de pelo, porque a veces pues también, y todo te lo guardan en cajita y te dan una caja de recuerdos maravillosa, con un arrullo, con un gorrito, porque hay familias que van y nosotros porque venimos preparados, pero hay otras que no. Esta asociación es maravilloso lo que hacen y lo reparten por distintos hospitales en este caso de Cataluña, supongo que también el resto de España lo desconozco. Pero bueno, decir también que hay otras, como Nubesma en Valencia, Asociación Matrioscas en Andalucía, pero en cada comunidad tenemos asociaciones sin ánimo de lucro y que sin duda hacen un trabajo brutal para ayudarnos, sobre todo a transitar, que es lo que te comentaba antes, la importancia de sostén, de sentirte protegido, cuidado, abrazado y poder transitar. Y eso es todo. Si me dejo algo, pero... Bueno, recordad que os dejaremos los nombres de las asociaciones. La chica de las fotografías has dicho también, así que lo dejaremos por ahí anotadito. Pues gracias de corazón, Claudia, por compartir tu experiencia y opinión en este proceso.
Nosotras seguimos en contacto. Y a todos vosotros, gracias por acompañarnos un día más en este nuevo episodio de Un Café con Sentidos. Recordad dar like y suscribiros, que es gratuito. Y lo más importante, después de escuchar el testimonio de Claudia, no olvidéis naturalizar, recordar, visibilizar y acompañar a los papás y a los peques que existieron, aunque fuera por un breve espacio de tiempo. Namaste, abrazos de luz. Gracias.